Breves a tu salud. Lavar trastes tiene propiedades terapéuticas, revela estudio. Un estudio realizado por los expertos de la Universidad Estatal de Florida, publicado para la revista Time, expone que la gente que lava trastes de manera voluntaria experimenta una reducción significativa en sus niveles de estrés y un aumento de los sentimientos de inspiración. De acuerdo a los análisis expuestos en dicho reporte, hay algo en el contacto con el agua, los platos limpios y el aroma del jabón que hace que una persona se sienta menos nerviosa y más tranquila consigo misma. No obstante, para sentir estos efectos positivos, el que lava los platos debe hacerlo de forma intencional y consciente, pues los sujetos de estudio que lo hicieron de manera obligada no se beneficiaron de las bondades del lavado de los platos cotidiano. El estudio fue realizado con 51 alumnos, un número pequeño para una prueba como esta, pero que nos deja ver a esta engorrosa actividad bajo una óptica diferente. Mientras se lava los trastes, uno debe estar completamente consciente del hecho de que se está lavando los platos. A primera vista, esto puede parecer un poco tonto. ¿Por qué poner tanto énfasis en una cosa tan simple? Pero es ese precisamente el punto. El hecho es de que uno se encuentre de pie allí y lavando es una realidad maravillosa. Esto siendo completamente yo mismo, a raíz de mi aliento, consciente de mi presencia, de mis pensamientos y acciones. Así reza el documento. ¿Y a ti también te relaja lavar trastes en tu casa? Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y como siempre es un placer estar con ustedes tocando temas importantes, relevantes, sobre todo el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas historias urbanas acerca de lo que tiene que ver con el robo de órganos. Y esto, cuando hay muchas historias acerca del robo de órganos, cuando usted va a sacar o a tramitar su licencia, le preguntan, ¿quiere donar órganos? Y mucha gente por desconocimiento, por miedo, porque la gente dice, es que mira, si tú le pones que sí vas a donar órganos, ya te tienen ahí registrada o registrado y pues puedes ser víctima de alguien que te robe tu riñón, que te robe el hígado, etcétera, etcétera. Esto no nos ayuda para nada, por eso hemos invitado esta mañana a dos personalidades que tienen que ver con trasplantes y también tienen que ver con el Consejo Estatal de Órganos y Tejidos. Así que esta mañana me voy a permitir saludar con muchísimo gusto al doctor Librado de la Torre, él es nefrólogo y bueno, pues también te dedicas al trasplante de riñón, específicamente. Librado, muy buenos días. No, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es una oportunidad importante para desmitificar este tipo de situaciones que lejos de ayudar generan un misterio, una psicosis y un miedo de las personas para poder donar, y pues eso afecta solamente a las personas enfermas que requieren un órgano. Así es la diferencia entre la vida y la muerte. Totalmente. Y bueno, esta mañana también nos acompaña Raimundo Hernández, él es secretario técnico del Consejo Estatal de Órganos y Tejidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Elbe, ¿cómo estás? Para nosotros es una oportunidad como gobierno del Estado poder estar muy en comunicación con la sociedad, porque este es un tema muy bonito, es un tema social, es un tema que salva la vida de nuestros pacientes y que, como bien los decías, todo eso que mencionaste son mitos no nada más dentro de nuestro Estado, sino a nivel nacional e internacional, que eso es realmente, son mitos, no existen casos registrados en Jalisco ni en México, y que desgraciadamente toda esta mala información o desinformación, pues lo único que hace es que muchos de nuestros pacientes que necesitan una oportunidad de vida gracias a un trasplante, pues sigan en estas largas listas de espera. Entonces esperemos que hoy podamos transmitirle a todos los que nos escuchan todas sus dudas, despejar todas sus dudas, explicarles cómo son los procesos de donación, cómo se encuentran completamente normados y vigilados, cómo Jalisco es el único estado de la República Mexicana que cuenta con una comisión de vigilancia, y que bueno, podamos en esta hora ser una hora muy amena para todos y que podamos platicar de este tema con opiniones tanto del doctor Librado como la mía,
y que podamos despejar estas dudas. Claro, yo creo que la historia urbana más conocida es aquella de que, bueno, a mí me contaron que un familiar amaneció en X hotel en una tina con hielos y que luego se levantó y tenía una cicatriz a nivel renal y que después descubrió que le habían quitado el riñón. Y aquí me gustaría que el doctor Librado me dijera por qué esto no es posible, qué se necesita para un trasplante de riñón. Bueno, antes que nada, los trasplantes requieren de una técnica y una complejidad en cirugía bastante avanzada. También hay que quitar el mito famoso de que cuando uno muere puede donar. Existen condiciones propias en las cuales una persona tiene que tener ciertas características, por ejemplo, haberse dado un golpe fuerte en la cabeza y haber tenido una muerte cerebral y que todos los demás órganos se encuentren vivos para poder donar. Entonces, es un mito que una persona que matan le pueden quitar los órganos porque los órganos mueren al mismo tiempo junto con el cuerpo. O sea, en el momento en que sucede un asesinato, aunque fuera rapidísimo, ¿ya no servirían esos órganos? Existen algunas condiciones en España en las cuales meten al paciente en esta situación y le ponen un tipo aparato que le está dando compresiones al corazón y mantiene la circulación y se puedan extraer los órganos inmediatamente. Pero en realidad cuando la persona ya fallece, los órganos, hablando de los órganos importantes como corazón, riñones, pulmón, hígado, pues la sangre se coagula, sufren un proceso de destrucción celular y fallecen y no son órganos viables para poder obtenerlos. Entonces es muy importante entender esta situación. Sí, efectivamente, como lo comenta el doctor Librado, yo creo que lo más claro es comentar que para donar órganos tenemos que perder la vida por la condición de muerte cerebral. Existen dos formas de morir, según el Código de Procedimientos Penales, la Ley General de Salud y los libros de medicina, que es cuando se para el corazón y cuando tenemos muerte cerebral. Cuando se para el corazón por un infarto, por un asesinato, por un accidente en la vía pública o cualquier otra causa de muerte en un hospital, que se para el corazón y dicen ya se murió la persona, en ese momento deja de circular la sangre, los nutrientes, y la sangre, como dice el Librado, se coagula y los órganos ya no sirven para nada, ya no sirven para ser donados ni trasplantados. Cuando tenemos muerte cerebral es en aquella condición en la que tenemos una lesión del sistema nervioso central irreversible, en la que existe un balazo, un golpe o una hemorragia en la cabeza, que se hincha tanto el cerebro que impide el flujo sanguíneo hacia la cavidad del cerebro y el cerebro se queda sin sangre y en ese momento todo el sistema nervioso se muere. El cuerpo sigue mantenido artificialmente gracias al oxígeno y a los medicamentos, pero así como lo dice el artículo 345 de la Ley General de Salud, si a una familia le dicen que su paciente tiene muerte cerebral, la familia puede solicitar que se le desconecte y se les entregue el cuerpo, porque ya está muerto. Entonces, la condición de muerte cerebral la tenemos que entender y transmitir muy bien, porque no es igual que el coma. El coma existe una lesión parcial y la persona puede mejorar. Bien, bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Vamos a dejar una pregunta al aire porque también se habla mucho de la venta de órganos, de que, bueno, yo te voy a dar tal cantidad de dinero, tú me vendes el órgano, a lo mejor por abajo del agua o por abajo de la mesa, como dicen por ahí. Pero bueno, esto es regresando de nuestra pausa comercial. Voy a saludar con muchísimo gusto a Mama Chaín, que está ahí en controles, también a Fanny Olvera en los teléfonos, asistente de producción Abraham Mendoza y a nuestra productora Laura Mora. Les recuerdo que tenemos teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266 por si usted desea hacer una pregunta, formularla al aire a nuestros expertos, o también se puede comunicar a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Vámonos a una pausa comercial y regresamos enseguida a su zona saludable. Ya estamos de regreso, estamos aquí esta mañana acompañados, si bien acompañada, con el doctor Librado de la Torre, el nefrólogo, y con el doctor Raimundo Hernández, que por cierto es cardiólogo y que es el secretario técnico del Consejo Estatal de Órganos y Tejidos, así que no es tan fácil, estos mitos urbanos no tienen nada de realidad. Tenemos una pregunta de Abraham González que dice lo siguiente: entonces, ¿por qué en movilidad nos dicen que pongamos donar órganos? ¿Cuál es el sentido, Raimundo? Sí, esto es una estrategia que se ha buscado no nada más en el estado de Jalisco, sino a nivel nacional e internacional, para hacer conciencia de la donación.
La donación es parte de una terapia médica, que son los trasplantes de órganos. Los trasplantes de órganos son una realidad en nuestro estado y en nuestro país. En Jalisco se trasplantan con éxito corazones, hígados, páncreas, riñones, se ha trasplantado intestino, piel, hueso, ligamentos, fascias musculares y córneas. Entonces, si no existen donaciones, pues no existen trasplantes y mucha gente sigue muriendo en las listas de espera. Entonces, como una estrategia, tanto la licencia de conducir que dice donador, como las tarjetas que se distribuyen en diferentes hospitales o en la vía pública, para nosotros declararnos como donantes, es para hacer conciencia, para que le digamos a nuestro familiar más cercano que a nosotros, si tenemos esa posibilidad, nos gustaría salvar la vida de alguien al morir. Entonces, no tiene realmente un valor legal, no porque pongamos que somos donantes van a pasar esas cosas que dicen de los mitos, que nos van a dejar morir, que nos van a dejar los de la ambulancia sin darnos los primeros auxilios para dejarnos morir porque somos donantes de órganos. Todos estos son mitos que realmente pues nos dan risa a los que conocemos la medicina, porque ningún paramédico y ningún médico de servicio de urgencias va a esculcar la cartera para ver si alguien es donante o no. Siempre se trata de luchar por la vida. Ahora, ¿qué caso tendría dejar morir a 10 gentes para salvar a otras 10 gentes? O sea, realmente estos mitos son temores y desconocimientos de las personas, porque para poder ser donante de órganos tenemos que tener la condición de muerte cerebral, y para tener muerte cerebral estamos en una terapia intensiva, bajo la atención del servicio de neurocirugía, quizás ya nos operaron hasta nuestra cabeza, y todo esto se tienen que hacer estudios confirmatorios, angiografías para demostrar que ya no hay flujo en nuestro cerebro, electroencefalogramas para demostrar que no hay actividad eléctrica en nuestra cabeza, todo esto. Entonces es un proceso muy largo, y además nunca se va a tomar un tejido ni un órgano si no existe el consentimiento de la familia. Y digo consentimiento porque por ley todos somos donantes de órganos y tejidos. La Ley General de Salud contempla la donación tácita, donde todos los mexicanos somos donantes de órganos y tejidos, al igual que en España y en otros países, pero siempre se pregunta a la familia, ¿por qué? Porque la donación es un acto de altruismo, es un acto de amor, es un acto para salvar la vida de alguien más. Y si no, pregúntenle a las personas que han salvado la vida de alguien más. El sentimiento de dolor por haber perdido a un ser querido se modifica por el sentimiento de bienestar al saber que esa muerte no fue en vano y que ahora van a poder salvar la vida de hasta 7 personas y mejorar la calidad de vida de más de 100 personas gracias a la donación. Bien, librado. A mí sí me gustaría también aumentar un poquito esta información en el sentido de que no es nomás quitar un órgano. La gente piensa que nada más es cortarlo y ponerlo, y no es así. Requiere de una complejidad técnica y de una especialidad de alto grado para poder realizar este tipo de cirugías, que hoy son una realidad y las hacemos cotidianamente. Pero tan solo el puro hecho de extraer un órgano, el órgano tiene que ser extraído en condiciones de asepsia total, o sea, tiene que estar dentro de un quirófano para evitar las infecciones, tiene que sacarse el órgano e inmediatamente utilizarse sustancias, soluciones especiales para limpiar el órgano, para sacarle toda la sangre y para preservarlo, para que el órgano no se dañe, tener una técnica muy fina, muy adecuada para poder sacar adecuadamente las venitas, los vasitos que se van a pegar en el receptor. Entonces no es algo que se pueda hacer en una tina de baño, es algo que realmente requiere de una cirugía de alto grado dentro de un quirófano, y para hacer esto solamente se hace dentro de un hospital, y los hospitales que tienen permiso para hacer extracción de órganos requieren de una serie de lineamientos muy complejos y unas revisiones por parte de la COFEPRIS para poder nada más ser procuradores de órganos, y otras más todavía más complejas para poder realizar los trasplantes.
O sea, en realidad hay que entender que para hacer un trasplante, sea cual sea el órgano, se requiere de un protocolo muy complejo para evitar riesgos infecciosos. O sea, no puedes quitar un riñón sin saber si el paciente tiene algún virus como hepatitis B, hepatitis C, VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, etcétera. O sea, tienes que evaluar a un paciente, no es algo que como salen en noticias amarillistas, es que encontraron, sacaron y niños desmembrados, es que no lo puedes hacer. O sea, existe un protocolo y una complejidad increíble, esos son mitos, y más entendiendo la situación de la preservación del órgano. Si no lo haces bien y no lo preservas con la técnica adecuada, pues ese órgano no sirve de absolutamente nada. Es por eso pues cómo es fácil quitar estos mitos, porque el que tenga un poco de conocimiento médico de cómo se realiza un trasplante entenderá que es prácticamente imposible hacer eso. Sí, luego aparte que existen las pruebas de compatibilidad, a quién va a recibir ese riñón y si realmente ese riñón de esa persona es compatible o no. Sí, efectivamente, y complementando un poquito, el paciente que recibe un órgano, o sea, el receptor, una vez que se trasplanta, tiene que someterse a una serie de medicamentos que se llaman inmunosupresores para bajar sus defensas y evitar que ese órgano sea rechazado por el mismo organismo, pues. Entonces, imagínense si no se cuidaran todos estos aspectos que dice el doctor Librado de asepsia, de cuidados higiénicos y todos estos protocolos, pues ningún trasplante tuviera éxito. Con cualquier detalle de contaminación, pues se desatarían infecciones terribles en los receptores y todos se morirían, ¿no? Entonces no es nada fácil, se necesita realmente equipos muy profesionales. Claro, en el caso de un donador familiar, que tú lo has comentado en otras ocasiones, Librado, ¿cuánto tiempo se requiere en donde el donador ya se hicieron toda esta serie de estudios, el familiar dona un riñón, por decir, al momento en que es trasplantado, ¿cuánto tiempo pasa? Bueno, aquí es muy importante entender la habilidad de cada equipo. Primero se hace el protocolo, como bien lo dices. El protocolo varía dependiendo de las condiciones de cada paciente, no nomás es, no es una receta de cocina, hágale todo esto a este paciente y hágale todo esto a este donador, no. O sea, el protocolo debe de garantizar en el donador que es un paciente totalmente sano y que al donar pues no va a tener ninguna complicación y su vida, incluso en países como Inglaterra, como Canadá y otros, las publicaciones de los donadores comparan X cantidad de donadores contra gente sana y gente normal, y el donador vive incluso hasta un poco más. ¿Por qué? Porque es gente sana que se cuida. Y que ya le cayó el 20, que ¿no? El 20, que evita de ser importante que es el riñón. Que evita hacer hipertensión, y pues como que Dios los premia de esa manera y viven hasta un poco más, ¿verdad? Claro. Como que ya asustan un poco. Y el otro ya se relajó y ya. Sí, pero ese protocolo tiene que ver que está bien. Ese protocolo puede durar desde días hasta meses o años, dependiendo el escrutinio que se haga en exámenes para ver que están sanos. Llega el momento de hacer el trasplante y lo primero que se hace, pues obviamente, es la extracción del riñón. Primero se hace algo que se llama la isquemia caliente, que es cortarle la circulación al riñón dentro del cuerpo y tiene que ser sacado inmediatamente, y luego ponerle esta solución para sacar toda la sangre, para poder preservarlo, para que se mantenga íntegro, para que no se dañe, y luego ponerlo en hielito y llevarlo al receptor, que generalmente la mayoría de los equipos en nuestro estado, que todos son excelentísimos, ya tienen preparado al receptor para conectarlo, y son conexiones que varían desde 20 minutos hasta 1 hora, y inmediatamente lo bello de esto, de hacerlo así como es, porque no puede ser de otra manera, es que tan pronto se conecte el riñón, pues empieza a orinar, es un riñón que no se daña. Por eso es como un parto, ¿no? Claro, yo veo a veces tus publicaciones es algo hermoso, y es como algo maravilloso, es la vida misma. Tenemos que hacer una pausa comercial, si me lo permiten. Por aquí hay un radio escucha que nos dice lo siguiente: Ricardo Ojeda, felicidades, qué interesantes comentarios de los invitados, y sobre todo pues hay que tener la verdad de parte de la gente que sí sabe, no de la Vox Populi, ¿no? Que lejos de ayudar, bueno, pues nos perjudica muchísimo. Teléfono en cabina 3122-4200, 3122-4266. Recuerden, se pueden comunicar a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a la pausa y regresamos a su zona saludable. Bueno, ya estamos
estamos de regreso, estamos platicando acerca de este mito que es el robo de órganos, el tráfico de órganos, pero antes vamos a continuar con el tema obviamente, pero le doy la bienvenida a Eric Navarro, él es promotor de Sileo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eric, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Silvia, muy bien, ¿y tú? A ver, pues muy bien, contenta de tenerte porque sí leo, yo sí leo, pero tú sí lees. Sí, mucho. ¿Qué significa Sileo? Mucha gente le da como flojera y es una maravilla la lectura. Desgraciadamente la lectura hoy en México está obviamente pues fatal, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Sileo es una corporación mexicana que desarrolla un sistema integral de lectura eficiente y optimizado, que logra que tú que nos estás escuchando desarrolles tu intelecto y logres concentración, comprensión, análisis e interpretación a un 100%. Sileo es un sistema integral de lectura eficiente y optimizado que ayuda a leer 10 veces más rápido, pero trabajando con la concentración, que es lo más importante. Trabajamos con gimnasia visual, gimnasia cerebral, desarrollamos 160 grados oculares, trabajamos con los dos hemisferios, tanto izquierdo como derecho, trabajamos con los 3 canales de aprendizaje, que es lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Trabajamos con psicología y psicopedagogía. ¿Pero cuánto tiempo te lleva un entrenamiento de esta naturaleza? Buena pregunta. Mínimo 4 meses, máximo 8 meses, dependiendo de la persona cómo se encuentre con su canal de aprendizaje y con la parte de concentración y comprensión en la lectura. El objetivo obviamente es analizarlos, hacer un estudio neurovisual para medir grado de concentración, comprensión, retención, palabra por minuto y malos hábitos que tienen en la lectura. Que yo creo que todos tenemos muy malos hábitos en la lectura, unos más que otros menos. Desgraciadamente está muy arraigado. Entonces, de 4 a 8 meses, dependiendo de que del tiempo que tú le dediques, te dejan algún tipo de ejercicios. Sí, claro. A la semana, ¿cuánto tiempo tendríamos que ir? Sí, claro, es mínimo 1 hora, se hacen ejercicios lúdicos y prácticos, eso le explica el especialista cuando se hace la cita, ¿de acuerdo? Esto va dirigido a personas de 9 años en adelante, ¿de acuerdo? 9 años en adelante, porque nuestra metodología es totalmente garantizada a estudiantes, a amas de casa, a profesionales y todas aquellas personas que se quieran destacar y desarrollar su cerebro. Los doctores, los abogados, los dentistas, ¿de acuerdo? Maestros que tienen también hábitos malos en la lectura. El objetivo es que cambies esa parte de concentración y de comprensión que hoy en día tú manejas, que sea eficaz, que lo manejes a un 100%. Bueno, ahorita se habla mucho de los niños que tienen déficit de atención y qué tanto les puede ayudar para que desde pequeños tengan ese hábito de la lectura y que lo tengan como debe de ser. Lo que pasa es que trabajamos con aromaterapia, musicoterapia, gimnasia visual y gimnasia cerebral, desarrollamos lo que te comentaba, de acuerdo, para todos estos niños obviamente todo el mundo ya es déficit de atención, hay que saberlos obviamente controlar y saber trabajar con sus canales de aprendizaje, que es lo más importante, si es visual, si es auditivo y kinestésico. En Sileo desarrollamos que trabajes los 3 canales en conjunto, que los sepas desarrollar a un 100% y que obviamente los pongas en práctica en tu vida personal, académica y profesional, no batalles en leer, en que no, obviamente no contestes mal los exámenes y los contestes rápidos, con lógica, que expongas con palabras e imágenes claves. Ese es el objetivo como tal de Sileo, trabajar con el potencial, aprender a aprender, porque sabemos que la lectura agudiza la astucia, estimula el intercambio de información, elimina la falta de ortografía, la parte de vocabulario de nuestro acervo es totalmente distinto, lo sabemos. Y Sileo, ¿desde qué edad puede un niño asistir a este entrenamiento? ¿Hasta qué edad? Como te comentaba, desde 9 años en adelante pueden asistir a nuestra metodología, que es totalmente garantizada. Estudiantes, amas de casa, profesionales, todas aquellas personas que se quieran destacar y desarrollar la capacidad de su cerebro. A ver, ¿y cuánto tiempo, o sea, dices que a la semana, 1 hora a la semana, o es diario, o no, es 1 hora? No puedo decirte como tal, porque eso ya lo canalizan nuestros 3 especialistas, depende del estudio neurovisual en el cual se desarrollen ellos con nosotros, es sobre eso que vamos a trabajar con la persona. Totalmente somos distintos, el ser humano, todos somos distintos. El objetivo es trabajar con los canales de aprendizaje, ver cómo se encuentra. Bien, ¿cuáles son las promociones que traes esta vez, en esta ocasión, para todos nuestros radioescuchas que te están oyendo, por supuesto? Claro que sí, traemos 50 becas de la Fundación México LED del 50%, y 50 estudios neurovisuales para medir grado de comprensión, concentración, retención, palabra por minuto, malos hábitos que tienes en la lectura y el canal de aprendizaje que manejas. Hay que llamar y colgar o mandar un WhatsApp al celular 33 10 41 7777, 33 10 41 7777.
Así que marca y cuelga o envía un mensaje o un WhatsApp 33 10 41 77 77. Un especialista te va a contestar, te regresa la llamada y hace una cita. 33 10 41 77 77. Bueno, pues ahí está la información. Eric, muchísimas gracias por esta promoción y bueno, recuerden 33 10 41 77 77. Nada más marca y cuelga y ellos se van a comunicar con ustedes. Tenemos que hacer una pausa comercial para concluir nuestro tema del día de hoy, robo de órganos, mito o realidad. Teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318807641. Zona Preventiva. Bueno, ya estamos de regreso, tenemos 2 WhatsApp, voy a dar lectura a los dos. Hola, felicidades por su programa. Mi pregunta ¿es verdad que cuando te trasplantan un riñón dejan los 2 que ya tenías o te retiran el malo? Sí, efectivamente, los riñones se tienen que quedar. Generalmente pues, son riñones que ya no sirven, que no afectan en nada, ya están pequeñitos, dañaditos y no es conveniente meterse a donde están, acordándonos que los riñones están directamente a grandes vasos. Entonces ahí se dejan. Los trasplantes, la mayoría de ellos son heterotópicos, hablando del riñón, se ponen en una posición diferente, generalmente, por decirlo fácil, donde está el apéndice por ahí pasa la arteria y la vena que van a la pierna y ahí se conectan, y ahí está muy cerquitas de la vejiga y se conecta para que orinen. Y ahí tiene menos riesgo. Nosotros no se quitan. Bien, tenemos otro mensaje de Maciel Mosqueda. ¿Qué pasa con el robo de niños o tráfico de infantes en relación con este tema? Se rumora de mafias internacionales. ¿Pueden realizarlos con dinero y espacios con las condiciones aunque sean clandestinas? Sí, no existe ningún caso reportado. De hecho, las fiscalías del Estado, junto con las Procuradurías de México, así como las policías internacionales, la Interpol, la CIA, tienen reuniones anuales para la protección de todos estos temas. Desgraciadamente, sí existe niños desaparecidos, sí existe el robo de niños que son utilizados para llevarlos a otros países o que son utilizados para otras causas, pero que no tienen absolutamente ningún tipo de relación con lo que es la donación o los trasplantes. Por ejemplo, aquí en Jalisco solamente existen 20 hospitales con la infraestructura para poder realizar trasplantes. Solamente tenemos aquí en Jalisco 3 equipos que trasplantan corazón, 3 equipos que trasplantan hígado y un promedio de 5 o 6 equipos que trasplantan riñón. Entonces, tenemos una certificación para los hospitales y tenemos una área que es el área del registro que se encuentra en vigilancia permanente y continua de que los equipos de donación y trasplante estén sesionando, tengan sus actas y todo. De esta forma, nosotros estamos al pendiente de toda donación y todo trasplante que se realiza en nuestro estado, y en cada uno de los estados existe un Consejo Estatal de Trasplantes y a nivel nacional existe el Centro Nacional de Trasplantes y la COFEPRIS. Entonces, no, por favor, no crean ninguno de estos mitos. Por ahí alguien ha hecho declaraciones de que encuentran camiones llenos de órganos o de niños. Realmente todo esto es una desinformación y son mitos. Por ahí van a escuchar el mito mundial de que es un camión de una marca de nieves y que llevaban ahí órganos, y que cuando los detienen el chofer se baja y se suicida, o si no el chofer se baja y escapa. Ese mito, por favor, los órganos no pueden conservarse, se tienen que trasplantar de forma inmediata. Entonces, no hagan caso a todo esto. Deberían de conocer realmente el sufrimiento de los pacientes que tienen insuficiencia renal. A lo mejor ustedes ya tienen algún familiar con insuficiencia renal o con la necesidad de una terapia médica de trasplantes, y realmente investigarían y realmente conocerían esta gran necesidad y realmente comprenderían el gran amor que es el donar para poder salvar la vida de alguien más. Así es un tema muy sensible. Liberado, entonces, en cuanto a la donación, en cuanto al trasplante ya propiamente dicho, o sea, tú ya tienes tu riñón y luego enseguida lo trasplantas así de fácil, pues. No, existe algo súper complejo también que se llama comité.
de trasplantes, comité hospitalario de trasplantes. Cada hospital tiene que tener formado un comité en el que participan una cantidad increíblemente elevada de personas, desde el director médico, el jefe de banco de sangre, el jefe de terapia intensiva, el jefe de quirófano, la jefa de enfermeras, un grupo multidisciplinario que cada caso lo valora. Cada vez cuentan como si tuviéramos un protocolo y se lo llevábamos a 20 médicos a que lo revisara y viera si fuera factible o no el trasplante. O sea, esa magnitud es. Y ellos tienen las atribuciones que ahorita le pediré al doctor Raimundo que nos amplíe un poco más, pero ellos deciden si se puede o no se puede trasplantar. O sea, ellos tienen la última palabra después de revisar el caso y generan un sistema legal, una acta que casi es notariada, nomás por no decir que no la llevan al notario, pero es un acta con un valor legal muy fuerte en la que se expone todo el caso y se firma por todos los integrantes y posteriormente se puede realizar el trasplante. No puedes llegar con el riñón, el donador y el protocolo y quiero trasplantarte aquí, no se puede. Y nomás sí me gustaría también ampliar la información de los niños, o sea, entendiendo que por pura lógica, o sea, un riñón inmaduro de un niño, ¿a qué adulto le serviría? Por favor, o sea, ¿a qué hombre rico millonario compraría un riñón de un niño que está en plena maduración y que no le va a servir absolutamente para nada? Por pura lógica, son órganos pequeños, son órganos inservibles para un adulto, o sea, es realmente puro mito. Es absurdo, ¿no? Absurdo, o sea, quiero pensar como los lentes, o sea, los lentes que a mí me graduaron, oye, toma, voy a robarte mis lentes, digo, tú te vas a robar mis lentes y te los vas a poner, es absurdo. Si algo tan simple no se puede, digo, un órgano es totalmente absurdo. Y luego menos sin saber compatibilidades. Yo quisiera para mí el mayor compatible posible y los antecedentes. Y casi, yo creo que no hay un 100%, debe de haber un margen por ahí de bueno, actualmente sí se pueden hacer trasplantes con una compatibilidad perfecta, pero incluso sin compatibilidad con los nuevos medicamentos. Bien, pero para aumentar la sobrevida del riñón, entre más compatibilidad es mejor, pero mucho también mejor. Se pueden hacer sin compatibilidad. Bien, Raimundo, ibas a comentar acerca de lo que dice Librado, de que todo este protocolo dentro de la Ley General de Salud, del reglamento de la Ley General de Salud, aparece la figura del Comité Interno de Trasplantes. Este comité es la máxima autoridad. El consejo de cada uno de los estados revisa que los comités estén funcionando, estén levantando sus actas, estén sesionando y estén trasplantando realmente a los pacientes que deben de ser trasplantados. Y esto no nada más lo revisamos nosotros de forma bimestral, sino que COFEPRIS a nivel federal acude y hace visitas sin avisar a los hospitales para revisar que todo se esté haciendo conforme a lo establecido en la ley. Ahora, existe una comunicación y existe una intervención tanto de los consejos estatales como del Centro Nacional de Trasplantes en todo proceso de donación. Bien, casi, bueno, se nos ha terminado el tiempo. No sé, Raimundo, si aparte de que tú eres, formas parte o eres el secretario técnico del Consejo Estatal de Órganos y Tejidos, ¿das consulta de algún tipo o tu número telefónico, por favor? Bueno, sigo dando consulta en lo particular, como cardiólogo, pero sí me gustaría más bien dejar mis teléfonos del Consejo Estatal de Trasplantes, que es el 3823-6886 y el 3823-0844, Consejo Estatal de Trasplantes, donde podemos ahí platicar, podremos quitar todas estas dudas que tienen. Bien. Y podemos fomentar a que esto sea una cultura de vida. Bueno, muchísimas gracias. Librado, rápidamente el número telefónico de consulta. Sí, 33 15 22 2000. Bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco en todo lo que vale todo su apoyo para Zona Saludable, y yo me despido con una frase: donar órganos es sembrar 1000 esperanzas todos los días. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y deseo que tenga usted un estupendo día.